Buen día. Pertenezco a la UNIDE, Universidad de Desarrollo Profesional. Estoy cursando mi primer cuatrimestre de licenciatura en Derecho. Mi nombre es Abraham Rodolfo García Martínez y el nombre de la docente es Denise Bentacur Pérez. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es un proyecto final y del fundamento constitucional de la función judicial y el papel de la jurisprudencia en derecho positivo mexicano, el cual hablaremos de los temas de distinción y diferencia entre formas de Estado y de gobierno, la forma de gobierno y el papel de la jurisprudencia en derecho positivo mexicano. ¿Qué entendemos con fundamento constitucional? Entendemos que es un poder judicial, que es el encargado de todo fundamento legal y que en nuestra Constitución se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, de la Justicia y en el Tribunal Electoral de los juzgados en el distrito. Eso es lo que entendemos como fundamento constitucional de la función judicial del tema principal. Entonces ya no vamos a abarcar, ya no vamos a ir al tema del que vamos a hablar, que es la distinción entre la forma de Estado y forma de gobierno. Forma de Estado es una y forma de gobierno es otra. La diferencia es que entre el Estado y el gobierno es que el segundo forma parte del primero, que es decir, el gobierno es, junto con la población y el territorio, una parte del Estado todavía, ya que en la vida diaria y en la vida cotidiana los conceptos de Estado y gobierno suelen confundirse con frecuencia. La gente los confunde mucho porque piensan que son iguales. Pueden que sean iguales, pueden que se oyen iguales, un gobierno y un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado requiere un gobierno, pero no lo mismo un Estado solo a un gobierno de un Estado. Y es por eso que primero nada más que debemos de saber diferenciar y saber qué es un Estado y un gobierno. Un Estado y un gobierno. Entonces el Estado es un conjunto de instituciones públicas que posee un determinado país, y estas son las que se encargan de regular todas las actividades que en este producen y así controlan toda la actividad que se genera en el país, ya que en pocas palabras se define como una organización política. El Estado cabe decir que es una organización que actúa de forma independiente siguiendo una serie de reglas y leyes. Esto es lo que es el Estado, una organización, una institución que determina y que se encarga de regular todas las actividades que lo controlan, todas las reglas y leyes, el Estado. Entonces el Estado se compone con tres elementos fundamentales, que viene siendo la población, territorio y gobierno. Ahí es donde se confunde la gente, que son iguales, pero no lo mismo. Entonces, las tres fundamentales es población, territorio y gobierno, la cual consiste en que las funciones de cada una de ellas es que en la población, en el Estado, es que se constituye uno de los elementos más esenciales del Estado, siendo el sujeto y el objeto de toda actividad política. El llamado censo de población y vivienda es precisamente el que quiere establecerse el número de habitantes, en qué condiciones viven, en qué condiciones se desenvuelven y el seno de la sociedad. Eso es lo que significa la población del Estado. El territorio del Estado, su función del territorio es que el Estado, para poder realizar su misión y todos sus fines, tiene una necesidad de un territorio. Debe haber un territorio para poder tener una necesidad, que es decir, de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para poder satisfacer todas las necesidades de su población. Eso es de su territorio. Y de gobierno, se basa en la función de gobierno que se basa en ejercer la defensa y conducción del Estado, tanto en los aspectos militares y territoriales como en los administrativos y civiles. También en conducir la política interior del Estado en materia del orden público.
seguridad ciudadana, servicios sociales y vida económica. Esos son como se parte el Estado: población, territorio y gobierno. Parte fundamental. Y características de un Estado es que el Estado tiene como una serie de características que lo hacen tener los principios que debe seguir un Estado para poderse establecerse, definirse y estar firme en donde es, tal y como es. Una de sus características es que tiene carácter atemporal, independientemente del gobierno. Posee un gobierno que lo gestiona y dirige. Posee un territorio, así como la población que goza de soberanía. Se organiza a través de una organización que regula toda actividad. Tiene una serie de derechos y obligaciones en terreno internacional. En todo el terreno internacional tiene una obligación. Y se organiza con organizaciones. Es sujeto del derecho internacional público. Es reconocido y se mantiene en relaciones con otros estados. Ellos tienen esa posibilidad. Y de los que también se habla es de la forma de estados, que son los tipos de estado. El estado, al igual que el gobierno, puede presentarse de distinta forma, y las principales formas que los lleva a cabo es que son estado federal, estado unitario y estado confederales, los cuales se parten que el estado federal es el poder dividido entre las diferentes autonomías a lo largo y ancho del territorio. Eso es lo que significa el Estado federal en los tipos de Estado. El Estado unitario es que, estando en el poder centralizado, es un mismo poder político que cuenta con todo el poder. Ellos se centran y hacen todo el poder político, ellos se encargan de hacer todo eso. Eso es el Estado unitario. Y el Estado confederal es que la constitución que une a esos estados es un tratado internacional, como ya los hemos mencionado, que sus características. Entonces los tipos de estados es Estado federal, Estado unitario y Estado confederales. Y sus características ya se las acabo de mencionar. Ya pasando en el tema de Estado, ahora hablaremos del gobierno, para que ya no se vayan perdiendo. Y eso quiere decir que un gobierno es el conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía de determinación, que se encarga de administrar y dirigir un estado, ya que además el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar previsto de un gobierno, el cual es el que se encarga de representarlo y de gestionar y de dirigirlo, ya que también el gobierno sigue la línea recta, la cual debe velar para que se garantice la soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía interna, ya que está presente. Eso es donde se suele confundirse la gente con el gobierno y estado. ¿Por qué? Porque te habla de una población, de un territorio, de un elemento constitutivo y que dirige y todo eso, pero no lo mismo. Un gobierno en una población debe de ser líder, debe dirigirse, debe tener soberanía y en el pueblo y autonomía para que esté presente y así puedan cumplir con su objetivo. Así que no lo mismo. Pueden que se estén agarrados de la mano, pero no específicamente lo mismo. Y una de las características del gobierno, las principales de características son que destacan el gobierno son que es de carácter temporal, no es dura para siempre un gobierno. Junto al territorio y la población es uno de los elementos constitutivos del Estado. El gobierno se manifiesta de la soberanía del Estado y del pueblo, puede estar reconocido o no por otros estados, se encargan de gestionar y dirigir el Estado, se conforma de personas e instituciones que se encargan de gestionar el Estado, así como de representarlo. Puede presentarse de diversas formas, las cuales son lo democrático, la dictadura y la monarquía. En esos aspectos es como se lleva a cabo el gobierno: democrático, dictadura y monarquía. Y los tipos de gobierno que se lleva a cabo en lo que se está pidiendo es que
Las principales formas en las que puede presentarse un gobierno son, como ya le había mencionado ahorita, la monarquía, la democrática, la dictadura, el anarquismo y la oligarquía, creo que es. Que la monarquía representa que es el monarca que ostenta el poder y dirige el Estado como el jefe de Estado. Eso es lo que abarca la monarquía. La democracia es la soberanía que recae en el pueblo, que es el que elige el gobierno que quiere que lo represente. Así como hoy en día pueden votar por el presidente, en aquel entonces la democracia en la soberanía era lo que se llevaba a cabo, que el pueblo elegía a su representante. La dictadura es cuando el poder recae sobre una o varias personas. Con un gobierno dictatorial, los derechos del pueblo son suprimidos. El anarquismo es la ausencia o falta de gobierno. Ahí sí, ocupa mucho de gobierno, pues, y de Estado. Y la oligarquía es el que gobierna un grupo de pocos estados. Pocos. Otras formas de gobierno son la república parlamentaria, la república presidencialista y la república unipartidista, la cual consiste en la república parlamentaria, que es una forma de gobierno que está basada en el principio de la soberanía popular, la cual no tiene excepciones. No tiene. Un ejemplo de ella es que no cuenta con la figura de un rey o reina, que viene siendo la monarquía, y que se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre un jefe de Estado y una jefa de gobierno, y un jefe de gobierno, entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Es como le mencionaba, que se llevan, que están agarrados de la mano, pero no es lo mismo. Es lo que representa la república parlamentaria de forma de gobierno. La república presidencialista es que tampoco hay rey o reina, y de igual hay parlamento, ya que en este caso el jefe de Estado es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del Congreso o Parlamento. En esta forma de gobierno es el pueblo el que elige, como ya los había mencionado anteriormente, que es el que elige con votantes, ¿no? Por el pueblo. Y la república unipartidista es la reforma de gobierno de la república que se basa en toda existencia de un único partido político que es capaz de acceder al poder y a la vez en la celebración de elecciones en las que puede votar o en las que puede presentarse todo el mundo como independientes, como hoy en día. Son los que todo el pueblo pueden ir a votar, tener presentarse y votar ante todo el mundo como independientes. Ya que partimos el tema de gobierno y Estado, sus conceptos, sus características, su importancia. Ya terminé. Ya que entendemos la importancia, las características, funciones y que no son iguales, es que, y aquí tenemos una tabla, la cual quise partir de la siguiente forma: es gobierno y Estado. El gobierno dice en la primera dice que forma parte del Estado. Yo. Y en el Estado es que se conforma por un gobierno, territorio y pueblo. En gobierno puede estar reconocido o no, y en el Estado está reconocido por otros estados. Aquí no está reconocido y aquí está reconocido por otros estados. En el gobierno es el conjunto de personas que gestionan y dirigen las instituciones. En el Estado se basa en que son las instituciones que junto de gobierno conforman lo que se conoce como Estado, lo que se lleva a cabo. Y por último, en el gobierno es carácter temporal. Y lo mismo sucede en el Estado.
que algunas cosas son iguales, pero no siempre, pero se llevan a cabo de diferentes maneras. Ahora ya partiendo del tema de Estado y Gobierno, seguimos con el siguiente, que es el papel de la jurisprudencia en derecho positivo mexicano. Lo importante, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean con una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes, que en el caso de México positivo es que la autoridad por excelencia productora de jurisprudencia, que es el Poder Judicial de la Federación, que sin embargo no todos sus órganos pueden crear la jurisprudencia, ya que además de este poder, entre otros, pueden crear la jurisprudencia del Tribunal Superior Agrario, misma que es obligatoria para todos los tribunales unitarios agrarios, el Tribunal Superior de la Justicia Administrativa, ya sea en pleno o en elecciones. El papel que juega la jurisprudencia en México es el conjunto de principios de razonamiento y criterios de los juzgadores que establecen sus resoluciones, que al interpretar las normas jurídicas, es decir, que al desentrañar o esclarecer el sentido que alcanzan de estas al definir casos no previstos en ellas. En el caso de México, la jurisprudencia es la interpretación de la ley, firme y reiterada, y de observancia obligatoria, que emana las ejecutorías pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que entendemos con su definición. Y su importancia es que en el sistema jurídico mexicano la jurisprudencia tiene una trascendencia importante, ya que es una fuente del derecho importante. Es decir, la jurisprudencia establece derechos y obligaciones a las particulares y al Estado, y que a través de la interpretación que realizan los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la que se contienen las sentencias que dictan los tribunales legalmente y firmemente, y que su contenido consiste en la interpretación que realizan dichos tribunales de las leyes, que por ello podemos concluir que la jurisprudencia se traduce en el dicho de los jueces sobre las leyes o normas generales. Esa es la importancia. Sus funciones es que las principales funciones de la jurisprudencia es que tienen que ver con servir como parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico, para así tener una mayor claridad en su interpretación, y su función de la jurisprudencia es evitar y prevenir ambigüedades y confusiones que al momento de aplicar la ley, en los casos en los que no pueda valerse solo de sí misma para ser interpretada de forma objetiva y efectiva. Esas son las principales funciones de la jurisprudencia aquí en México y en todo el mundo, yo creo. En el derecho positivo mexicano es que radica y que se constituye en un recurso para ayudar y unificar los criterios de interpretación de la ley, de manera posible que de esta forma se logre las decisiones judiciales en los distintos casos, que se mantengan coherencia y uniformidad entre sí. Los tipos de jurisprudencia son la jurisprudencia contra ley, jurisprudencia deformante, jurisprudencia derogatoria, jurisprudencia plenaria y jurisprudencia restrictiva, las cuales es que la jurisprudencia contra ley es la que se produce en casos muy específicos y establecen resultados que están por encima de lo que está escrito en la ley. La jurisprudencia deformante es la que se establece la aplicabilidad de una ley en casos distintos para los cuales esta ley fue promulgada. La jurisprudencia derogatoria es la que establece una determinación de aplicación de la ley que es inconstitucional para un caso específico, por lo que resulta inválida. Y la jurisprudencia plenaria es el tipo de jurisprudencia que tiene su origen en una corte o cámara plenaria. Y por último, de las 5 tipos de jurisprudencias que yo, en mi caso, fueron las más importantes, es la jurisprudencia restrictiva, que es la que se produce cuando la interpretación restringe o limita la aplicación de una ley. Es así como se basan los tipos de jurisprudencias aquí en México. Y las características de la jurisprudencia es explicativa, supletoria, diferencial, renovadora
y otras que consisten en un cuerpo de sentencias e interpretaciones provenientes de organismos judiciales oficiales y que se comportan conforme a lo establecido de la Constitución Nacional y ordenamientos jurídicos nacionales. Son esos que se basan. ¿Cómo se basan? Y ya para concluir, retroalimentando el tema de gobierno y Estado, ya por concluir, es que la verdad, hoy en día es de suma importancia el gobierno y el Estado, ya que son de diferencias principales, las cuales se conforman, como ya lo he dicho ahorita, y las formas de gobierno, la distinción y diferencia entre formas del Estado y del gobierno, el papel de la jurisprudencia en derecho positivo mexicano y todo lo que se concluye de ese tema. Y es todo. Espero que le hayan entendido, gustado, y ojalá sigan viniendo más exposiciones para poder tener un poco más de experiencia y así poder llevar a cabo con más fluencia, con más fluido, todo lo que se encarga de todos los derechos y las áreas de los diferentes tipos. Es todo. Gracias.